¿Qué me diría usted si el día de hoy le cuento algunas experiencias paranormales en fechas de Semana Santa? Estos días de nuestro calendario en los que se recuerdan los últimos momentos de Cristo en la tierra, llevados por la pasión, la muerte y resurrección. A primera vista uno pensaría que estos días son sagrados, que son intocables por las situaciones más extrañas que nos puedan ocurrir. Pero si lo vemos con detenimiento y a voces de quienes nos comparten estas experiencias, sus testimonios en los directos del canal, nos damos cuenta que son días que es todo lo contrario a lo que creemos muchos. Por ahí se dice que es cuando más vulnerables estamos ante las fuerzas, seres que vienen de sabrá Dios dónde, pero que no tienen para nada buenas intenciones. Hoy vamos a escuchar unos relatos tan interesantes en estas fechas en específico. Así que aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Iztapalapa, México, desde donde Abril Domínguez nos cuenta esto. Buenas noches a toda la audiencia. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes una experiencia que desde el año 2017 nos ha acompañado a toda la familia, algo de lo que tenemos evidencia en un video. En ese año que les comento, estábamos justo por estas fechas, iniciando apenas la Semana Santa. Antes de ese año, mi familia y yo siempre aprovechábamos los días que les dieran de vacaciones a mis papás, ya sea para salir a algún deportivo, pasar esos días en casa de mis abuelos, quienes viven fuera de Iztapalapa. El punto era salir, despejarnos un rato de la rutina. Y me acuerdo muy bien que el viernes de esa semana estábamos en casa de una tía, quien vivía no tan lejos de nuestra colonia. Pasábamos ahí la tarde en lo que esperábamos que iniciara la representación del Vía Crucis, que para quienes no lo sepan es, a resumidas cuentas, una escenificación que hacen las personas de cómo fueron las andanzas de Cristo antes de ser crucificado. Va la gente caminando por una ruta haciendo todo lo que se cuenta que pasó en ese entonces, y a mi familia le gustaba verlo. Cuando pasó todo eso, regresamos a casa de mi tía, cenamos, platicamos y demás. Más tarde regresamos a casa. Al día siguiente, mi tía nos llama a la casa. Como contesté yo el teléfono, la escuché apurada, preguntándome casi sin saludarme que si estaban mis papás en casa. Le respondí que sí quería que se los pasara, pero ella me dijo que no, apresurada, diciéndome que solo les avisara a mis papás que no faltáramos ese día a su casa. Ese día también iríamos a casa de esa tía. Ahora nos reuniríamos más familiares ahí y lo que les voy a contar, tengo a toda mi familia de testigo. Cuando llegamos, mi tía, luego de saludarnos, acomodar algunas cosas que prepararíamos para comer ese día, nos dijo que teníamos que ver algo. Nosotros entendimos que eso era lo que tanto le apuraba a mi tía, que viéramos no sé qué cosa. Ella trajo su teléfono, nos puso la pantalla a la vista y nos puso un video. Era una grabación de la representación del Vía Crucis del día anterior en su cuadra. No duraba mucho, unos 2 o 3 minutos, ya que mi tía es de grabar videos cortos, luego otro y otro, aunque lo que quiera grabar sea largo. Se termina el video y nos pregunta si la vimos. Mi papá le pregunta, ¿ver qué? ¿La gente? ¿La calle? No entiendo. Mi tía nos vuelve a poner el video y adelantándole un poco, después de la mitad nos empieza a señalar a una señora. En el video estaba ella, la señora. Ella era una vecina que vivía en esa cuadra, a quien los demás conocían perfectamente por dedicarse a hacer trabajos de brujería y puras cosas de ese tipo.
Ya la habían sacado incluso varias veces de un panteón de por aquí por andar en la noche haciendo no sé qué cosas. Y no se la llevaba la policía porque la señora tenía unos 80 y tantos años. Creían que hacía estas cosas por su edad, pero no. Ella era una persona muy cuerda. La gente seguía yendo con ella, a lo que escuchamos, para pagarle y hacer algún amarre, entierro o cosas así. Mi papá dice: "Ah, mira, sí, ya la vi. Ahí andaba doña Blanca. Qué raro, ¿no? ¿A qué habrá salido?". Esto lo dijo porque ella, pues, no era una persona que vieras los domingos en la iglesia, en algún rosario de la colonia. Al contrario, nunca iba. Por ello, era muy raro verla ahí ese día. Eso sí, mientras mi papá le decía eso a mi tía, seguíamos viendo ese video, observando cómo ella del otro lado de la calle no sabíamos qué hacía con las manos. Las movía raro, como si estuviera arrojando objetos a quienes iban pasando representando el Vía Crucis, pero no se alcanzaba a ver que cayera algo, piedras o no sé, y se veía como enojada. Lo que estuviera haciendo lo hacía muy molesta. A su alrededor, la gente que estaba por ahí no le decía nada, solo seguían viendo la representación. De repente llega un momento en el video que no habíamos visto, porque claro, mi tía estaba grabando a quien hacía de Jesús y demás, pero al fondo se veía a esta señora haciendo esto, y casi al terminar la grabación, esta señora, doña Blanca, voltea la cámara directo al teléfono de mi tía y le cambia la expresión. Ya no se veía enojada, se estaba riendo. Se queda así por unos segundos sonriendo a la cámara, con esa boca en la que ya casi no tenía dientes. Sí nos dio cosa, no les voy a mentir, hasta mi mamá dijo: "Ay, qué sonrisota de la señora, hasta miedo da. ¿A poco ya se lleva con ustedes?". Mi tía, extrañada, les pregunta que si no se les hacía raro verla. Mis papás le dicen que claro, ella nunca iba a esos eventos. De seguro siempre andaba haciendo sus porquerías y no sé qué más. Y mi tía les dice: "No, no es por eso. No sabían que la señora falleció el lunes. ¿No les dijo mamá?". Mis papás le decían que no estuviera jugando con eso, menos con esa señora. Y ella les dice que no, que es verdad, que en un momento llegaba mi abuelita y nos iba a decir lo mismo. No tardó nada en llegar mi abuelita, en lo que platicaban mis papás con mi tía, y yo, a mis 15 años, solo escuchaba la conversación sin creérmelo. Mi abuelita una vez llega con nosotros luego de saludar al resto de la familia. Nos comienza a decir sobre la señora Blanca, después de que mi tía le dijera que nos contara. Y ella sí se veía asustada, diciendo que no sabía qué quería esa señora si ya se había ido, que qué tenía que andar haciendo aquí y que le daba pendientes solo por los muchachos del Vía Crucis. ¿Qué les andaba haciendo y por qué volteó directo con mi tía? Mis papás la tranquilizaron diciéndole que no pasaba nada, solo era ese día tal vez que se estaba yendo, pero que nos pusiéramos a rezar para que no pensara ni en acercarse, aunque ya ni esté con nosotros la señora. Desde ese día, créanme, que mi familia ya no sale a ver los viacrucis de casa de mi tía, mucho menos a grabar por ahí en la calle. Y ese video, les aseguro que desde hace unos días intento convencer a mi tía para que me deje enviarles ese video, aunque ella dice que prefiere contarlo en algún directo y ahí nos muestra. ¿Qué cree usted que haga regresar a esa mujer, a quien se encomendaba para hacer sus trabajos con mala intención, alguna deuda? ¿Y qué consecuencias podría tener un encuentro así? ¿O de plano, ninguna? Coméntenos, por favor, y sepa que si usted tiene también alguna fotografía o video, con gusto los anexamos a sus relatos o nos puede contar en directo los viernes como ya hemos hecho, y ahí mismo mostramos su material. Gracias. Ahora, vámonos directo a Oluta, Veracruz,
desde donde María Hinojosa nos cuenta esto. En lo personal, crecí con las palabras de mis abuelos, tíos, que me decían en cada Semana Santa que nunca saliera, que me quedara cerca de la familia, rezara los días que eran, no que no hiciera nada, solo que no saliera, que me cuidara mucho. Siempre preguntaba a mis conocidos qué hacían ellos en Semana Santa. La mayoría me decían que salían de vacaciones y había muy pocos que sí me decían que para nada me atreviera a salir. Ellos no lo hacían, habían tenido malas experiencias, entre choques conduciendo y cosas que podrían considerarse como simples accidentes. Pero esto se me hacía raro, al menos para mi familia, quien nunca me habían dicho por qué. Solo me decían cosas como las que les conté. Así que un día, siendo un poco mayor, le pregunté a mi abuela sobre eso, que por qué no podíamos salir tranquilos como los demás. O bueno, no es que no pudiéramos, sino porque ellos no lo hacían. Si a todos los que conocía y salían nunca les pasaba nada nunca. Y mi abuela, un día que estábamos solas en su casa, me contó: mira, mija, no es por prohibirles que se diviertan. Hace muchos años nosotros salíamos y todo en familia, cuando tu mamá y tus tíos eran niños todavía. En esa ocasión habíamos pasado el fin de semana desde el viernes hasta el domingo en casa del compadre de tu abuelo, en un rancho que tenían por el Castaño. Llegamos el viernes y todo bien, el sábado igual. Hicimos de comer, pasamos el día, la tarde, y cuando era de noche, tu abuelo ya sabes cómo le entra siempre a la bebida, que no es tanta a comparación de sus compadres y primos. Así que ellos andaban en eso, tomando. Las mujeres estábamos un poco apartadas de una leña que tenían encendida afuera, platicando. Los niños ya se habían dormido, los habíamos acostado adentro, cerca de la sala, en una habitación un poco grande que tenían para las visitas. En ese entonces tus tíos y tu mamá tendrían unos 7, 8 y 9 años más o menos. Estábamos ahí platicando afuera también de la casa, cuando de repente escuchamos que todos los niños empiezan a gritar, no como si estuvieran jugando, algo les había pasado. Gritaban de verdad bien feo. Entramos corriendo todas las mujeres primero, estábamos muy cerca de la puerta y llegamos a la habitación donde estaban todos juntos, abrazándose, viendo hacia el fondo de esa habitación. Les preguntamos encendiendo las luces que qué había pasado, qué tenían, dándonos cuenta que me faltaba tu tío Manuel, el más pequeño. Tu mamá, sus hermanos y sus primos gritaban apuntándonos con la mano, llorando, diciendo que se lo estaban llevando. Volteamos hacia donde nos estaban señalando y ahí estaba tu tío, tirado en el suelo llorando, con medio cuerpo adentro del baño, de la cintura para abajo. En ese baño, con la luz apagada, no se veía nada. Cuando corrimos con él, quien estaba tirado, llorando, todo rojo de la cara, los niños nos decían que un señor muy feo se lo estaba llevando hacia el baño, que ahí estaba, que lo sacáramos porque los veía muy feo. Yo no te miento, mija. No sé de dónde saqué valor para agacharme, cargar a tu tío enfrente de ese baño, donde te repito, no se podía ver nada hacia adentro. Estaba todo oscuro y los niños dice y dice que ahí estaba ese señor que nos estaba viendo desde adentro. Yo lo cargué y empecé a gritar todas las maldiciones que nunca dije enfrente de los niños, diciendo esto y lo otro, que no se iban a llevar a nadie y que se largara de la casa. En eso, entra uno de los primos de tu abuelo con un arma en la mano, enciende la luz del baño y nada, no había nadie. Les empezó a preguntar a todos los pequeños que a dónde se había ido ese señor. Seguía pensando que había sido alguien que se había metido al rancho o quién sabe. Esa noche nos quedamos cerca de los niños mientras nos platicaban que todos habían visto a ese señor, uno delgado, feo, sin cabello, de ropa negra, que se estaba llevando arrastrando a tu tío. ¿A poco nunca le has visto la pierna a tu tío? En toda la pantorrilla derecha, fíjate cuando lo veas.
Nunca le creció vello, bueno, la mayor parte de esa pantorrilla, que es donde dice que recuerda que lo agarraron esa noche. Una mano muy caliente. Pero ¿sabes qué? Tus tíos sí recuerdan cómo se veía ese señor. Pero tu tío Manuel, no. Él solo recuerda que algo invisible lo estaba jalando hasta el baño. No les vayas a preguntar, no les gusta acordarse de ese señor. A él sí, si quieres preguntarle, creo que está bien, sí te lo cuenta. Ahí entendí muy bien el por qué no querían hacer nada en esos días de Semana Santa. Mi abuela y tíos decían que eso había pasado porque, por azares del destino, sí tenían algo contra nosotros, el terreno de ese rancho, cualquier cosa. Pero había sido por esas fechas, que es cuando más nos arriesgábamos a encuentros así. Porque luego ya me lo puso en palabras, que es cuando el diablo anda suelto. Este relato de parte de María Hinojosa, gracias María, me recordó una experiencia que me contó hace ya más de 2 años cuando recién iniciaba este canal. Un conductor de Uber cuando me contó durante mi viaje con él algunos de los relatos de su familia. Uno de ellos ya lo conté hace mucho por aquí, y el otro es este. Mis abuelos vivían en Hidalgo, antes de cambiarse para acá con toda la familia, a Nuevo León. Allá mi abuelo trabajaba en su rancho, a las afueras, en un ranchito donde los vecinos de casas, ya saben, separadas por kilómetros las unas de las otras, y cada quien tenía sus tierras donde trabajaban sus cultivos. Me cuenta mi abuela que en Semana Santa habrá sido por allá de finales de los años 70 e inicios de los 80. Cuando mi abuelo regresaba, dice mi abuela que un viernes de esa semana, después de trabajar, caminando entre una zona aún alejada de su casa, entre unas pencas de maguey que cosechaba un vecino. Mis abuelos siempre fueron apegados a la religión, se encomendaban a Dios para su trabajo del día a día, y más adelante les voy a decir el por qué les comento esto. Mi abuela ya tenía la cena lista, esperando a mi abuelo, quien ya llevaba unos minutos de retraso. Él siempre llegaba a eso de las 8 u 8:30 a más tardar, de la noche, claro. Así que mi abuela pensó, este ya se encontró con alguien y se quedó platicando como siempre. Ni modo, voy a cenar yo y ahí que él se caliente lo suyo. Y luego de unos minutos que mi abuela se sentó a cenar, llegó mi abuelo, entró a la casa, saludó a mi abuela y ella notaba algo raro en él, por su semblante. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Le preguntó mi abuela. Mi abuelo le respondió, no, nada, solo me pasó algo bien raro. Venía caminando por las pencas de maguey de aquí de Don Felipe, y de repente salió de atrás de una de esas pencas un señor, un hombre montado en un caballo muy alto color negro. Me cerró el paso, pero de un negro amor el caballo, que nunca había visto. Era un tono muy fuerte y a la vez brillaba. Al hombre nunca lo había visto. Pensé que a lo mejor era familiar de Don Felipe, pero no. Este hombre no lo pude ver bien, al menos la cara, porque traía un sombrero negro, un traje negro también, el pantalón igual. Y noté que en toda la ropa traía pequeños detalles de lo que parecía ser oro. En el traje, las costuras, en el pantalón, en el sombrero traían colgadas ahí unas cositas también de oro. Y me di cuenta de eso porque todo le brillaba mucho, en las botas también. Cuando lo vi pensé que, para empezar, era alguien de mucho dinero. Así que creí que tal vez venía con Don Felipe por algo de negocios o quién sabe. Me dio las buenas noches, yo se las devolví. Luego me dijo así directo, sin nada más, que él me podía dar lo que andaba buscando. El dinero que quisiera para comprar ganado, gallinas, lo que me faltaba para terminar de pagar el rancho. Yo le pregunté que cómo sabía eso, que qué le importaba y que quién le había dicho. No le has contado nada de esto a nadie, ¿verdad? Porque yo no recuerdo, creo que no.
Bueno, da igual. El punto es que ese hombre que ni conocía no solo me dijo eso, y no respondió ni una de mis preguntas. Me dijo simplemente que si quería eso o no. Le dije que no lo conocía, que por qué me ayudaría si ni sabía quién era. Este señor me dijo muy seguro de todo, arrogante, la verdad, me cayó muy mal, que él sabía muy bien quién era yo y que sabía cuánto necesitaba ese dinero, y él sin problema podía dármelo. Ahí fue cuando le pregunté, a ver, bueno, ¿qué quieres a cambio? No creo que me vayas a ayudar así porque sí. Y amor, entendí quién era cuando me dijo qué quería a cambio. Él me dijo que podía darnos todo lo que necesitábamos si le dábamos a nuestra primer niña. Mi abuela cuenta que cuando escuchó a mi abuelo decir eso empezó a temblar. Ellos en ese momento estaban esperando a un bebé, pero aún no sabían si era niña, si era niño. Llevaban apenas unos pocos meses. «Y le dijiste que no, ¿verdad?», le preguntó mi abuela. «Por supuesto, ¿a poco creíste que iba a aceptar?». «No, para nada». Me enojé, aparte del miedo que sentía, y le empecé a decir de todo, maldiciones, que se fuera, que se buscara otro, que no estuviera molestando a mi familia. Y me fui, sacándole la vuelta, y escuché cómo me dijo que si cambiaba de opinión, por ahí iba a estar, y se fue riéndose. Yo lo tomé como una burla que estuviera haciendo esto, así que me di la vuelta y ya no estaba. Por el tamaño del caballo y también él, ambos eran muy altos. Era imposible que se hubiera escondido detrás de alguna penca. No hacía sentido, no podía ser posible. Así que me aguanté como pude el miedo y el coraje y seguí caminando. Mis abuelos cuentan que nunca más lo volvieron a ver. Ellos no sabían, pero cuando nació su primer bebé, fue niña. Siguieron echándole ganas, como decimos en México, trabajando para darles una vida mejor, y con eso pudieron prosperar. Terminaron de pagar el rancho y luego de eso, en las noches de Semana Santa, evitaban salir. ¿Usted ha escuchado sobre el charro negro? ¿Cree que este encuentro haya sido tal cual? ¿Qué piensa de ese dicho que le mencionamos hace un rato, propio de nuestras abuelitas, de que el diablo anda suelto en Semana Santa? O uno más específico para este caso, que cuando uno está más cerca de la religión, el de abajo a veces viene a hacer algo para que se cuestionen esa fe. Cuéntenos usted cómo pasa la Semana Santa. Siéntase libre de que aquí no va a ser juzgado. Estos son relatos que han pasado, no significa que sea seguro que a usted o a mí nos vaya a pasar lo mismo. Y también, hablando de estos temas, sabía que existe en Nuevo León una iglesia donde un sacerdote se arrebató la vida ahí dentro. Después de ese suceso, todo cambió en ese sitio. Principalmente quedó abandonada, y nosotros pudimos visitarla y recorrerla por completo. Les dejaremos el enlace en el primer comentario, y la historia completa también se las contaremos por allá. Espero puedan acompañarnos por allá también, ya que es un contenido que hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes, así como también puedan comentarnos qué podríamos mejorar por allá. Nos leemos en aquel canal. Gracias. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.